Pues, estamos, Tranquilo, pastor. estamos grabando. Ok, entonces, por ustedes que están participando por las redes sociales, porque en la semana pasada nosotros tuvimos 20 personas que la vio video. Entonces, estamos en capítulo 16 y en capítulo 15 encontrábamos David huyendo a Jerusalén porque su hijo sublevó, Absalón sublevó en su contra y David se huyó para guardar su vida. Y en capítulo 16 verso 1 dice, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí un fulano Siba vino, Ujú, el criado de Mefiboset, y Mefiboset es el hijo de rey Saúl, el único miembro de su familia o de sus hijos que ya todavía está vivo. Entonces, ese Siba salía a recibirle, David, y vino con un par de asnos enabadados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino con abastos. Y pero es importante para nosotros anotar que él robó Mefiboset de ese asnos. Ese asnos era de Mefiboset. Y Mefiboset estaba cojo y no pude caminar. Entonces tenía esos dos asnos y le robó su Siba. Y él vino a David para inventar cosas y inventar una mentira. Y verso 2 dice, dije al rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansan en el desierto. Entonces realmente fue una bendición, porque imagino que David y su gente no tenían nada a comer y casi nada a tomar también, solamente el agua en el arroz. sí, Y, y dijo el rey, ¿dónde está, qué pasó? ¿Dónde está el hijo de tu señor? Ah, señor. porque tu señor está hablando de Saúl, pero ya Saúl había muerto por muchos años, pero Siba fue un siervo a Saúl. Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Ese fue pura mentira, porque Eh, um, eso no ocurre, porque en en nuestra imaginación no podemos imaginar que Absalón entrando a la ciudad, sublevando contra David, y no podemos ah, imaginar que Mefiboset va a recibir el reino. Entonces, Siba lo inventó, esa mentira. Y buenas noches, Lenis, hermana Lenis. Entonces, y si usted quiere, prende el micrófono. Si usted tiene su Biblia, pastor, usted puede leer pastor, ese es el teléfono que Lenny me dejó. Me voy a también. salir del otro porque no sirvió. Ok. Ujú. Entonces, ah, sí, vamos a mudarlo. Ok, entonces, estamos en segundo Samuel capítulo 16 y estamos en verso 4. Entonces, el rey dijo a Siba, el siervo, en cierta manera, de Mefiboset, pero no muy fiel, sin fidelidad. Y el rey dijo, he aquí, mira, sé tuyo todo lo que tiene o lo que tenía Mefiboset. La mitad para ti, la mitad para él, porque ah, a David se creó, David en su manera fue un inocente y aceptó la mentira y dividió las posesiones de Mefiboset. Y respondió Siba, inclinándose. Rey, Señor mío, halle yo gracia delante de ti.
Y es interesante que estamos encontrando de nuevo las palabras hallar y gracia. Gracias. Y ese se encuentra como a lo mínimo 6 veces que yo sé en la Biblia. Y cuando una persona haya gracia, significa que va a vivir y no va a, Vivir. a morir. Entonces, Siba está pidiéndole, Señor mío, haya yo gracia delante de ti. Ah, entonces, él está pidiendo, por favor, David, yo quiero recibir gracia de ti. Entonces, yo estaba investigando hoy si halló Siba gracia o no. Y parece que la Biblia no habla de su de su muerto, de su muerte. Am, Cuándo, cómo, no sabemos, pero simplemente él halló gracia y recibió la mitad de las posesiones de Mefiboset y vivió. Y verso 5 dice que vino, vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de guerra, y él salía maldiciendo. En él estuvo, well, como dice, de la casa de Saúl, no como imagino, no hijo, no muy cercana, pero no obstante, pertenecía a la familia. Entonces, ah, ese hombre Simei salía maldiciendo a David y también arrojando piedras contra David. Y según la Biblia parece que él estaba sobre una colina, estaba arriba, y él estaba, Ya existía, apóstol, diga, ya existía la gente loca que tiraba piedras, ¿verdad? hasta hoy día. Hasta hoy día en Israel siempre están tirando rocas. Parece que algo de la cultura en esa parte del mundo. Mm. Entonces, él vino y él estaba echando piedras, arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David. Y creo que él no estaba pegando a ellos con las piedras, pero no obstante, estaba echándoles en su dirección y gritando y contra todo el pueblo y contra todos los hombres valientes que estaban Sí. a la derecha y a su izquierda, porque David tenía sus guardaespaldas. Y, y decía Simei, maldiciéndole David, fuera, fuera, hombre sanguinario, hombre perverso, fuera, y abusándole con su boca. Y también le dijo ese Simei, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces él estaba culpando a David por la muerte de Jonathan y Saúl. Pero Ujú. David no tenía nada con eso, porque esos dos hombres se murieron en la batalla contra los filisteos. Batallas, sí, señor. Ya, entonces, esa fue una acusación absolutamente sin razón. Pero no Sí, obstante, fácil. él estaba, como dice, quemando con celo, imagino, y maldiciendo. Y en verso 9 entonces, Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, y Abisai era un general en el ejército de David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? ¿Por qué está pidiendo? Porque él estaba ladrando como un perro con sus locuras, Pero, locura, locura. Y le dijo que ¿por qué está permitiendo ese perro muerto a maldecirte, señor? Y le dijo, te ruego que me dejes pasar
y le quitaré la cabeza de ese hombre. Voy a matarlo. Y David respondió, ¿qué tengo yo con ustedes, los hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Entonces David supo que él todavía está, como dice, pagando precio por su adulterio. Pecado. Ya cosechando las resultas de su adulterio, la maldición del Señor. Am, pero estoy olvidando que yo quiso empezar con el verso en capítulo 12, porque en 12 vino el profeta Natán y maldijo a David y y le dijo, es en qué verso. Ataste. Ok. Ok, en verso 11, capítulo 12, el profeta Natán está hablando con David diciendo, usted es perdonado, pero todavía vas a recibir un castigo. Y así ha dicho Jehová. He aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Entonces, yo quise empezar con ese verso porque vamos a anotar cumplimiento de esa maldición en ese capítulo. De repente vamos a encontrarlo. Tengo Entonces, una pregunta. siga. Cuando el profeta Natán fue a donde David a decirle lo que iba a suceder, es una maldición que él solamente la repitió, ¿cierto? Um, Porque el hombre no puede maldecir a otro, ¿cierto? no, no, pero la maldición vino de Jehová. Por Natán, eso, Natán simplemente, él solamente fue el palabrero palabrero, esa es la palabra, o Ujú. vocero, o O vocero, representante, como profeta. claro. Sí, no fue Natán maldiciendo, fue el Señor mismo. Entonces David supo que él estaba recibiendo castigo, él supo que toda esa rebelión de su hijo, que él estaba cosechando lo que él mismo sembró. Entonces, él le dijo a Abisai, ¿qué tengo yo con ustedes? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga usted a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Entonces David supo que Ujú. él lo merecía esa maldición. Y dijo David a Abisai y todos los siervos, he Y bueno, aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto más ahora un hijo de Benjamín. Déjale que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Y quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces él estaba pensando, ojalá que yo me voy a alcanzar misericordia y perdón del Señor recibiendo ese abuso de ese hombre. Entonces, estaba pensando, tal vez el Señor va a estar misericordioso conmigo, sufriendo ese abuso por las manos de ese hombre. Entonces, déjelo en paz. Y mientras o sea David, que el otro sabía la maldición de David. mm, no, yo no sé, porque, ¿O ¿quién? será que es un prototipo de Satanás este hombre? Well, bueno, es una buena pregunta, porque creo que la Biblia está excelente sobre ese tema. No sabemos si Natán vino y hablaba con David en privacidad o todo el mundo supo ¿Le después. escuchó o Ya, supo?
Es posible, es posible. Pero imagino que ese... Abisai quería sacar provecho de lo que le pasaba a David. Él estaba tomando provecho de la oportunidad porque él fue de la casa de Benjamín con celos contra David. Ah, Sí, entonces, verso 13 dice, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte, delante de él. Imagino que estaba arriba, echando piedras abajo, sobre la gente. Él estaba andando, maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo también, haciendo un caos. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Ellos no habían muy lejos de Jerusalén porque había caminando de a pie, con mujeres y niños y viejos y todo. Ellos parece que habían como 3 kilómetros o kilométricos, habían cerca todavía de Jerusalén. Pero sí. pero ellos vinieron a su lugar para descansar. Y cuando David estaba descansando en ese momento, Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Ahitofel. Y Ahitofel había un consejero de David, un hombre muy respetado, pero él se unió con Absalón contra David. Y aconteció luego que cuando Usai, Arquita, amigo de David, entonces hay diferentes personas en ese asunto. Tenemos, ah, tenemos um, Ahitofel y también tenemos su amigo Topel, Usai. En, Usai. ambos eran en Jerusalén, pero Usai estaba fiel a David, pero Absalón no supo. Entonces, Lo debe haber comprado. ya, entonces vino al encuentro de Absalón y dijo Usai, vive el rey, vive el rey. Pero no sabemos cuál rey. Él estaba, ah, posiblemente estaba en referencia a David. Y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió, ¿por qué estás aquí conmigo? Y Usai respondió a Absalón, no, sino que David lo ha enviado, Usai. Él le dijo, no, sino que de aquel que eligiere Jehová. Y este pueblo, no Absalón, ya ustedes el elegido de Jehová. Y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. Entonces está diciendo, no, Señor, usted es el ungido David, no, estoy contigo. Y, y, y a quién había yo de servir. Ah, ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces está jurando fidelidad a Absalón. Y entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y, y está hablando a Absalón a Ahitofel. Ese nombre es difícil para mí. Ahitofel dijo a Absalón, llégate, anota, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que usted ha Que has hecho hecho aborrecible. aborrecible a tu padre. Y así
se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Porque él estaba diciendo, mira, en ese momento nadie sabe si usted es serio para ser rey o posiblemente vas a reconciliar con su papá, el resto de nosotros vamos a morir. Entonces él estaba diciendo, pero, si usted se entra con esas mujeres, ah, nosotros sabremos que realmente usted es enemigo a David. Ese fue su consejo. Entonces, estamos anotando el cumplimiento de la profecía de Natán. David hizo su adulterio en privado. El Señor le dijo que su vecino para hacerlo en público. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre antes los ojos de todo Israel. Entonces todo el mundo estaba observando lo que estaba pasando. No por dentro porque había cortinas, pero ellos supieron lo que estaba pasando por dentro. Mm. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Ahitofel tenía la reputación, vocero de Dios, representante de Dios. Entonces ese fue su consejo. Hay que violar a esas mujeres en pleno vista de todo el mundo. Y así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces su palabra fue como oro, muy, como dice, muy respetado ese hombre. Entonces, Absalón se lo hizo y se cumplió esa maldición contra David. Entonces, en 17, Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres. Me levantaré y seguiré a David esta noche, porque David todavía fue cerca de Jerusalén. No, es posible que ellos pudieran verlo en las distancias con su pueblo, con su gente. Y entonces Ahitofel está hablando con Absalón. Mira, yo me voy a escoger 12,000 hombres, un gentío, un ejército. Me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré. Y todo pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Entonces, él está aconsejando a Absalón palabras que Absalón quiso escuchar, porque es obvio que Absalón quiso matar a su propio padre. Absalón fue muy mal hombre. Así, verso 3 dice, así haré volver a ti, todo pueblo. Pues, porque está diciendo, solamente me voy a matar rey. Pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando él está muerto, cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Y realmente ese fue un buen plan, desde el punto de vista de Absalón. Matar a David y tener, como dice, terminar todo ese asunto de su papá. Y este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, porque realmente fue buen consejo en una manera diabólica. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai Arquita. Está pensando, ok, también vamos a hablar con Usai, porque él fue consejero a mi papá también. Vamos a ver si está de acuerdo con el plan o no. Y para que asimismo
oigamos lo que él dirá. Y cuando Usai vino a Absalón, y le habló a Absalón diciendo, mira, así ha dicho Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú, ¿cuál es su opinión? ¿Ese es el plan de Ahitofel? ¿Ustedes de acuerdo o no? ¿Qué opine? Entonces, Usai, manteniendo fidelidad a David, dijo a Absalón, no, no. El consejo que él ha dado esta vez a Ahitofel no es bueno, no es recomendable, porque él estaba protegiendo la vida de David. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, que están con armadura de ánimo como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Él no está con el pueblo. Y, y si al principio por ejemplo, estoy diciendo, por ejemplo, si nosotros vamos para allá, en el principio cayeron algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Entonces ese plan de Ahitofel no está bien. Entonces aconsejo yo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba en multitud como la reina que está a la orilla del mar, que tú en persona vayas a la batalla. Entonces, él estaba, decimos en inglés, comprando tiempo. No sé si ustedes usan esa frase o no, pero él estaba um, atentando de tener una pausa en las actividades, porque para congregar todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, estamos hablando de algunos días. Y en algunos días, David tendría tiempo para escapar la trampa de Absalón. Entonces, verso 12, le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, vamos a cometerlo. Y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él, de todos los que están con él, porque ahí Tefel estaba aconsejando, ah, vamos a matar solamente a David. Y ese hombre está diciendo, no, vamos a matar todo el pueblo que con David está. Y, y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevaron sogas. Aquí está diciendo, si ellos se hacen refugio en un pueblo, en una ciudad, en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán, nosotros vamos con sogas, mecate. Estaba hablando con una señora de Venezuela hace rato, y ella no supo qué es un mecate. Elisario, ¿usted sabe qué es un mecate? Sí, un pedazo como de pita, cuerda, algo grueso. Ya, una soga. Ajá. Entonces yo le dije, bueno, yo no sé, para mí es una mecate. Entonces, ah, están Pero en hablando. realidad el mecate está hecho de un material diferente al de las pitas, de las cabullas, como dicen acá en Colombia, o de las cuerdas. No es precisamente lo mismo cosa. Pero Eh, es,
Es parecido. Ok, o entonces, él está diciendo, pero no obstante, vamos si ellos buscan refugio, la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentra allí ni una piedra. Hmm. Entonces, pero está protegiendo a David. Entonces, Absalón y todos los de Israel dijeron el consejo de Usai, porque realmente David alcanzó favor con el Señor. Y estamos encontrando la primera evidencia que David alcanzó gracia. Entonces, la unción del Señor fue sobre la palabra de Usai. Y todo Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquite, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová Claro, porque uno lo había, quería matar. well, porque, y tenemos esa frase, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Itafel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Entonces, en ese verso tenemos la evidencia que David halló gracia en Gracias. los ojos del Señor. Dijo luego Usai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Entonces, Usai fue fiel a David, también Sadoc y Abiatar eran haciendo espionaje. Sí, Luego, Usai habló con sumos sacerdotes Sadoc y Abiatar. Así y así aconsejo a Itofel a Absalón, bla, 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 como así, como así, como así. Y mm, a los ancianos de Israel, de esta manera aconsejé yo. Entonces yo le dijo, no, 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 vamos como así. Y por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto. Y si alguien no sabe qué es un vado es cuando alguien está cruzando un río y el río no hace mucha profundidad, es un buen lugar para cruzar. Entonces le dijo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego. Hay que cruzar el Jordán para que no sea destruido el rey y todo pueblo que con él está. Está diciendo, no se pare hasta que usted alcance a David y usted tiene que compartir el consejo y lo que está pasando. Y Jonathan y hay más, otra persona, hay más, hay más. los hijos de los sacerdotes. Ellos estaban junto a la fuente de Rogel, a un fuente, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Entonces ellos tenían que huir escondido. Ellos, Sí. los muchachos se fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero lo que pasa, fueron vistos, estamos en verso 18. Ya terminaste su cena, está cenando. A empezar, voy. Ok. Sigo leyendo yo entonces. Ah, Sí, ok. En verso 18, pero los- fueron vistos por un joven. Ajá. el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron los muchachos para esconderles. Y tomando la mujer de la casa una manta,
la extendió sobre la boca del pozo y ella tendió sobre ella grano trillado y nada se supo del asunto, como se secan café o cacao en el sol. Ella estaba secando su grano sobre ese manto, escondiendo el pozo. Y llegando luego, entonces se escaparon los dos muchachos. Ellos llegando luego, los criados no, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, porque ellos supieron que ese hombre, ese muchachos han salido con rumbo a David. Y ellos decían, ¿dónde están Ahimaaz y Jonathan? Y la mujer les respondió, ya han pasado varios de las aguas, ya están para allá. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, ellos volvieron a Jerusalén. Ese muchacho Jerusalén. estaba en el pozo. Y después que se hubieran ido, aquellos salieron del pozo ya y se fueron. Y ellos dieron aviso a rey David diciendo, diciéndole a David, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque mira, Ahitofel ha dado tal consejo contra ustedes. Van a venir para atacar y matar a ustedes. Entonces, imagino que David y su gente había muy cansado, imagino que posiblemente fue en la media de la noche, quién sabe. Entonces David se levantó y todo el pueblo ah, que con él estaba, y ellos pasaron el Jordán antes que amaneciese, y ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Entonces fue en la noche, quién sabe, una mañana, dos en la mañana, pero antes que el amanecer, todos pasaban el río Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó, así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Por qué? ¿Por qué se cometió, Eli, qué opinas tú? ¿Por qué se cometió suicidio ese tipo? Porque sabía que de todas maneras lo iban a matar. Ya, porque estaba pensando, ese plan de Usai no va a funcionar. David va, David ya halló gracia. David Ujú. va a retomar posesión de Jerusalén y David va a matarme. Entonces voy a matar a mi Porque propio. de todas maneras se iba a dar cuenta del plan malévolo que habían echado contra él. Ya, porque él estaba enemigo de David. Él estaba, como dicen algunos, leyendo ah, lo que fue escrito sobre la pared, el futuro. Entonces se ahorcó y así murió, fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Maanaim. ¿Y qué sabemos de Maanaim? ¿Eli, usted se acuerda? Mahanaim, Sí. casa de Jehová. Es aquí donde Jacob tenía su encuentro con ángeles, Ujú. donde él encontraba a Cristo. Donde él luchó con el ángel, Ya, la piedra. Cristo en forma preencarnado. Eh, Entonces, en Génesis, yo no recuerdo qué, capítulo hemos encontrado ese pueblo Maanaim con Jacob. Creo que entonces es un poquito simbólico que David llegó donde la ciudad de ángeles, el pueblo de ángeles. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Tenía un montón de gente con él.
estaba cazando a David para matarlo, su propio papá. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Entonces se puso Amasa como general de su ejército. Amasa era hijo de no tenemos su descendencia, hijo de un varón de Israel llamado Itra, bla, 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 que ha llegado a un cierto Abigail, hermana de Sarbia, bla, bla, bla. Entonces, no importa a nosotros. Pero entonces, acampó Israel con Absalón en tierra de Galad, buscando a David. Y luego que David llegó a Mahanaim, un hombre se llama Sobi, hijo de Unnaa, Nada, de Rabá, de los los hijos hijos de Amón. de Amón, Maquir, bla, bla, bla. Y en esa persona trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Él traía camas y tazas y vasillas de barro y trigo y cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que Ya me comiesen. dio hambre. Ya, ya, ya. Entonces, qué bendición que ese hombre vino en ese momento para bendecir a David como maná en el desierto. Ese hombre traía maná. Y cansado, el pueblo hambriento y cansado y sediento en el desierto. Y tenemos 13 más minutos, o vamos a continuar. Entonces, David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Entonces, con, estrictamente con varones, había miles y centenas también. Entonces, David estaba con mucha gente. ah, y que comían todo el pueblo, quién sabe. Entonces, envió David. Queso de vaca. Queso de vaca comían y ovejas y garbanzos. Sí, pero imagino que ese hombre no traía comida suficiente para miles de personas. Ah, Eh, claro. A ver, es posible. Well, no, porque dice que trajeron a David y al pueblo que estaba con él. Entonces, Por eso. tal vez fue muy rico. Ujú. David, pues, ¿qué pasó? Y puso orden con su ejército, millares y jefes de centenas. Y envió, porque David fue un hombre de guerra. Y por fin el plan de Usai estaba funcionando. David tenía tiempo para organizarse. Envió David al pueblo, una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, ese hombre de Sarbia. Fue hermano de Joab, creo que un primo. Y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Entonces había tres generales y tres divisiones de miles. Y dijo el rey al pueblo: yo también saldré con ustedes, voy a acompañar a ustedes. Mas el pueblo dijo: no, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como 10,000 de nosotros. David, entonces será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Usted no se va a la batalla. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta. Entonces él se puso sobre una silla, la puerta de la entrada de la ciudad.
mientras salía todo pueblo de ciento en ciento, de mil en mil. Entonces David tenía un ejército y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo, por favor, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo huyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Entonces David le dijo, ten misericordia, no maltrata a mi hijo, yo quiero tenerlo vivo, en buena condición. Y todo el pueblo escuchaba las órdenes de David. Pero creo que ese plan de David no caía bien sobre el pueblo, porque ellos estaban pensando, ¿por qué David nunca castigó a sus hijos? Porque David no, ese hombre Era quiere matar. alcahueto. Ya, entonces el pueblo no estaba de acuerdo con David, pero estaba escuchando. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Entonces había una batalla, los soldados de David contra los soldados de Absalón en un bosque, se llama bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, pueblo de Israel, los soldados de Absalón. Y ese pueblo cayó delante de los siervos de David. Se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres. Y la batalla se extendió por todo el país. Y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Entonces murieron en el bosque, precisamente como yo no sé, pero más que murieron en el bosque que los que fueron destruidos por la espada. 20,000 personas en el principio y no sabemos cuánto más en todo el día. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo. Y el mulo, no sé si Marta, Eli, no sé si ustedes acuerdan, pero él tenía pelo glorioso, como Cabello largo y era muy él guapo. tenía, él Lo tenía pelo, mataron. él tenía pelo largo como usted, Eli. Ajá. Y entonces, con ese pelo, dice Se que estaba enredó entre montado. las ramas del árbol. Ya, el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina. Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra. El mulo en que iba pasó delante. Ah, es un poquito difícil para nosotros imaginarlo, pero se pasó. Viéndolo todo y su pelo enredado, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí, echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 ciclos de plata y un talabarte. ¿Qué es un talabarte? No sé. Tengo la idea, pero no sé si es eso. Yo no sé también. Y el hombre dijo a Joab, voy a estudiar la palabra, el hombre dijo a Joab, aunque me pesarás 1,000 ciclos de plata, ah, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo, mirad, que ninguno toque el joven Absalón. Exactamente. Y por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida,
pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra del rey. Respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Váyase. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Entonces lo mató O contra... sea, de que las ramas del árbol, como era pequeño, me imagino yo, lastimaron a Absalón de la cabeza. Es posible porque dice que todavía fue vivo, entonces parece que él fue herido. No Ah, entiendo por qué no se cortó el cabello con espada. ay, No ya no entiendo, le sabe, hubieran mochado el pelo, de todas maneras le crecía. tal vez no tenía espada, tenía dardos. Pues sí. A ver, no sabemos. Entonces, ah, él fue rebelde contra las órdenes de David. Y, ah, y verso 15 dice, y 10 escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón, acabaron de matarle. Entonces, con esos 3 dardos, parece que todavía fue vivo, porque los 10 escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y por fin acabaron de matarle. Ok, vamos a pasar con verso 15, próxima semana. Vamos a continuar con 15 y Con el adelante. 16. Sí, no, verso 15, ya, vamos a empezar con verso 16, sí, en capítulo 18. Ah, Marta se quedó callado porque no tiene su micrófono. Eli, ¿usted tiene comentarios, observación, algo por decir? Este, ay, se me fue la pregunta que iba a hacer. Se me fue la pregunta. Ah, este, lo de la maldición, apóstol. Con las mujeres. No, con las maldiciones. Porque el otro fue palabrero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, apóstol, cuando un ser humano maldice a otro ser humano de su misma descendencia y, y estas cosas se cumplen? O- yo he pensado sobre los años que siendo nosotros en cierta manera la imagen de Dios, como Dios obviamente tiene la habilidad de maldecir o bendecir. También nosotros podemos maldecir y podemos bendecir. Ah, pero maldecir a mí parece es uno, podemos hacerlo, pero es la brujería. No tenemos permiso para hacerlo. Tenemos permiso de bendecir y no maldecir. Pero no obstante, hay poder en la palabra y tenemos que mantener mucho cuidado con las palabras que nosotros decimos, particularmente siendo cristianos. Queremos hablar palabras de bendición, palabras de ánimo, y creo que nosotros no tenemos ningún permiso de maldecir a otros, pero no obstante, obviamente existen las maldiciones y las maldiciones funcionan, porque como estoy diciendo, eso es la brujería, pero gracias al Señor que Él que está en nosotros es más fuerte que Él está en el mundo. Pero no obstante, cuando de vez en cuando tenemos que examinar, como dice, maldiciones familiares o cosas que están pasando en la vida de nosotros. Lo O, que pasa es que la maldición de David, apóstol, yo la siento muy diferente a las maldiciones generacionales, well, porque sí, allí por fue supuesto. directo una maldición de parte de Dios para con David. Sí, no hay comparación porque Dios mismo maldijo a David, pero estoy hablando de un ser humano maldiciendo a otros. Muchas veces
hemos tenido experiencia en la familia donde hemos recibido palabras de maldición por los padres, maldiciones de la madre, usted nunca, usted nunca, usted nunca. Hablan como si los padres y maldicen sus propios hijos. Entonces estoy diciendo, tenemos que renunciar a esas cosas cuando el Espíritu Santo nos recuerda y renunciarles y pedirle, Señor, por favor, rompe esa maldición sobre mí. Ah, Pues eso, sí, porque yo me acuerdo cuando yo estaba más joven que mi mamá peleaba con mi hermana, la que falleció. Yo me acuerdo para esa época que no éramos nada, pues éramos hijos de perdición y mi mamá peleaba con mi hermana. Me recuerdo que una vez mi mamá le dijo a mi hermana cuando peleaban, porque se peleaban y se agarraban a golpes. Entonces, recuerdo que una vez mi mamá le dijo a mi hermana, te voy a ver el fin, ¿oíste? Le dijo, sí, te voy a ver el fin. Y le decía, maldita, porque no puedes pegarle a tu madre, le decía. wow. Entonces, yo no sé si mi mamá sanó eso, si realmente cuando mi hermana falleció, ella la perdonó a mi hermana, ¿verdad? O viceversa, no sé, no desconozco el caso porque no sé si mi hermana perdonó a mi mamá de esas cosas o mi mamá perdonó a mi hermana de todo lo que vivieron, porque cuando venimos a los pies de Cristo, ya mi mamá no tenía ese choque con mi hermana, ¿verdad? Porque yo creo que mi mamá, cuando no conocía de Cristo, creo que mi mamá, este, detestaba a mi hermana porque mi hermana es parecida a mi papá y mi Ah, mamá odiaba a mi papá por todo lo que le hizo, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, gracias a Dios mi mamá nunca me maldijo a mí, pero sí mi papá me deseó la muerte, pues aún estando yo en el vientre de mi mamá. Entonces, yo no sé si eso fue cortado cuando Cristo me llamó a mí o yo tengo que renunciar a eso o cómo es eso. Porque ok. para mí fue una maldición que mi papá echó sobre el vientre de mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada de mí, porque él le dijo que me abortara, ¿sí? Y cuando él le dice eso, yo siento de que es como una maldición de muerte, Sí, ok, ¿cierto? cierto. Ok, nunca, nunca se hace daño a orar sobre un asunto en la vida o confesarlo, Ujú. pedirle al Señor a romperlo. Entonces, vamos a orar en ese momento sobre el asunto. Dile, Padre en los cielos, Padre de los cielos, yo renuncio yo renuncio cualquier pacto, cualquier pacto, simpatía simpatía con esas maldiciones por esas maldiciones que mi papá que pronunció mi sobre mí. papá pronunció sobre mí. Entonces, Señor Jesús, te pido Señor Jesús, te pido en el que nombre lo de Cristo perdones Jesús, en el nombre de Cristo que Jesús, se rompe, que se rompa, que se destruye que se destruya cada palabra cada palabra de maldición de maldición que mi papá que mi papá pronunció sobre mi persona. pronunció sobre mí. Señor Jesús, Señor Jesús, lávame en su sangre lávame en su sangre y líbrame, y líbreme, porque no quiero tener ninguna cosecha porque no quiero tener ningún cosecha de la maldición de la de maldición hombres. de hombres. Lo que yo quiero es la Que yo bendición de quiero usted. es la bendición suya, Padre bendito. Bendígame a mí Bendígame, Padre Santo, saliendo y entrando, saliendo y entrando, Padre Santo, trabajando trabajando, y descansando.
Santo. Sí, Señor. todos los días de mi vida, en el nombre de Cristo Todos los días Jesús. de mi vida. Halle yo gracia delante de tus ojos, Padre Santo, como lo hiciste con David, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, estoy todavía grabando porque posiblemente, La, well, ok, la hermana Marta tiene aquí un comentario. Dice que la maldición sin causa no entra, dice. Está en sí, segunda, Proverbios 26, versículo 2, dice. pero Amén, amén. Si hay que- causa, puede entrar. Ya recuperé audio, me puse a mirar con el otro y por es fin, el teléfono. pero Entonces, quién de nosotros podemos hacer si no hay causa? ¿Quién sabe hay causa o no? Entonces, maldición cuando sin causa nosotros no entra. tenemos la Entonces idea, hay que, bien, ajá, maldición, es maldición verdad, sin causa confesarlo y no entra, o pedirle, sea, sin causa no entra. Entonces, cuando hay un causante, hay que tener cuidado porque maldición sin causa no entra. Hay honra, ¿no? En ya. cuanto a la hermana de ella, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga larga vida sobre la tierra. Entonces, por eso es que se Pero acortan los días. estoy diciendo que quién sabe que si en las vidas de nosotros había causa o no. Entonces, Lo que pasa es mejor que yo confesarlo. leo la escritura, o sea, yo veo las cosas que le pasaron a David, pero yo voy pensando en mi vida, ¿sí me explico? O sea, yo no me enfoco tanto en lo que realmente pasó aquí, sino que lo traigo para aprendizaje mío y para ver qué puedo yo aprender de él y qué me puede revelar este pasaje de la maldición de David. Porque cuando Natán llegó, le llegó a decir, mira, el Señor te va a maldecir y va a matar toda tu familia y lo que va a pasar, ¿verdad? Pero, o sea, es una maldición de parte de Dios para con David por su pecado. Pero yo digo una cosa, todas estas cosas que me pasaron a mí, le pasaron a mi hermana y a mi otra hermana, gracias a Dios, mi hermana mayor, gracias a Dios nunca pasó cosas así, ¿verdad? Mi hermana mayor es linaje de otro papá, pero es de mi misma mamá, ¿verdad? Pero ella no ha tenido esas cosas que pasamos mi hermana y yo. ¿Sí me explico? Porque hasta el día de hoy, eh, yo sé que mi hermana no perdonó a mi papá nunca y sé también de que mi mamá creo que la debe haber perdonado, no lo sé, ojalá haya sido así antes de que ella falleciera, pero yo aprendo de lo que le pasó a David y yo creo que quizás David en su pecado él lloraba o quizás no sé, la escritura no dice nada, pero yo me pongo a pensar, mis hijos están sufriendo todo esto por causa mía, ¿sí me explico? David se arrepintió, hermana, y creó el Salmo 51. Exactamente. Él Entonces, se arrepintió yo y me creó el pongo a Salmo pensar, 51. yo me pongo a pensar, ¿será que mi papá sufre por esas cosas? Porque si así fuese, el día que mi hermana falleció, hubiese ido por lo menos al entierro, digo yo, a despedirse de ella, pero ni a eso fue, porque yo recuerdo que yo llamé por teléfono de aquí de Colombia a él porque yo no podía estar en ese momento ahí en la muerte de mi hermana, pero yo digo, yo lo llamé y le dije, mire, vaya a despedirse de mi hermana, vaya a decirle, aunque sea, ya, mire, te voy a enterrar, pero ni eso, pues. Y me molestó porque en las redes sociales él se llenó la boca diciendo, hoy murió una de mis hijas, la primera de mis hijas a quien tanto amé. Y yo digo, por Dios, digo yo, sí, ¿por qué se llena la boca este señor diciendo eso? Si nunca tuvo un bocado para darnos a nosotros. Entonces, nunca, siempre que íbamos a la casa a pedirle dinero para la comida, nunca tuvo para nosotros, nada. Y me estoy confesando y quiero soltar esto porque quiero soltarlo. Y, y un terreno que había comprado para nosotros, lo vendió para dárselo a las hijas de la otra mujer con la que se rejuntó. Y yo no sé si es a raíz de
de las maldiciones o yo no sé qué habrá pasado ahí, no lo sé, pero, pero en realidad sí se sufren las maldiciones generacionales por parte de nuestros padres. Que eso sí es tan verídico y no se diga de parte de Dios más. Pues vale la pena como tener la conversación que como estamos hablando, a confesarlo, pedirle al Señor romperlo. Si había causa o no, solo Dios sabe, pero mejor orar sobre los asuntos. Y por esa razón estoy grabando, porque posiblemente alguien va a mirar ese video y pensar, yo he tenido la misma experiencia de Elisaida y tengo que recibir liberación. Um, Ah, voy a orar. Marta, ¿usted quiere cerrarnos con oración? Amén, amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias, Pastor Ken, por dar este tiempo. Amén. Amén. Dar este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha iluminado más para obedecer y creer, Señor, que todo lo que está escrito en tu palabra se cumple, Señor. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendiga al pastor Ken, a mi hermana que está con nosotros también, Señor. La bendigo en el nombre de Jesús por su Amén. participación, nuestra hermana Elisa, y bendecimos su vida, Señor, y sobre todo que sane su corazón de la tristeza que hay en ella, Señor, que Padre, ya su hermana partió y creemos, Señor, que ella no sabemos si se arrepintió o no, lo único que sabemos es que tu palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo toda tu casa, y en eso nos confiamos y en eso esperamos, Señor. Bendigo a la hermana Elisa, bendigo al pastor Ken y gracias por este tiempo de darnos tu palabra a través de tu siervo y que podamos, Señor, cada día masticar más de ella. Y oramos también por los que no entraron para que el próximo martes puedan entrar, Señor, y pueda crecer este Amén. grupo de formación. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos muchas gracias. Que Jehová nos mire con agrado y nos llene de Amén. mucha paz en estos tiempos. Que Jehová nos mire con agrado y nos llene de mucha bondad. Bendiciones, Pastora Ken y nuestra hermana Elisa, bendiciones para su vida y Amén. ánimo, Amén. ánimo en todo. Y Padre Claro que sí. nosotros queremos sellar esa grabación en nombre de Cristo. Usa testimonio de Elisaida, Señor, para ayudar a otra persona en otra parte del mundo y puede ser en el futuro, porque no sabemos cuántos años durar ese video. Pero úsalo, Señor, para traer liberación a otras personas también. Que ojalá que todo el pueblo de Dios podemos escapar cualquier maldición ancestrales, las herencias del mundo que había funcionando en las familias, rechazamos nosotros los demonios, espíritus de alcoholismo, la inmoralidad, la perversión y cualquier cosa que existe en las familias, Señor. Usa esa grabación esa noche, Señor, para traer una liberación y limpieza a cualquier persona escuchando. Entonces, gracias, Señor, por esa noche. Hemos pasado en su presencia. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Ok, voy a terminar la grabación. Abrazos. Que tengan Feliz ustedes de noche. buena noche. Dios me Good los night. bendiga. Y Good Marta, night. Dios mediante, yo me estaría contigo viernes en su tiempo de intercesión. Ah, ok, pastor, ya entonces le informo para que estés con nosotros en esta actividad y que Dios te use grandemente. ¿Yo, pastor? ¿A qué hora empiece? A las 7 de la noche, Ok, pero no sé qué horas son allá donde estás, eso donde está mismo. usted. Estamos lo mismo. De 7 a 8 estamos. Usted entra a las 7:15 y tiene toda esa participación con el grupo. Yo paso. Ok, tengo ganas Bueno, a conocer su pueblo. amén. Bendiciones. Cuídese mucho. All right, buenas noches, Elisaida. Buenas Good noches, night. apóstol. Bendición. Chao, Ana Ok, Elisa. Bendiciones. Dios chao. me los bendiga. Amén. Amén.